Vamos a continuar y ahora viene un momento muy interesante. Le dejo la palabra a mi querida colega y amiga Adriana Sarquís porque va a presentar un personaje relevante en los últimos años en toda Iberoamérica en materia de conectividad. Adriana, querida, la pantalla es tuya. Adelante. Jorge, gracias. Sí, ahora seguimos con alguien muy importante que nos va a traer muy buenas reflexiones en nuestro próximo keynote. Hablaremos un poco más de la tecnología digital y una materia de permanente transición. Está conmigo acá el señor Carlos López Blanco, que fue secretario de Estado de Telecomunicaciones de España y hoy es presidente de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce. Señor Carlos, muy bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros. Por favor, la pantalla es suya. Gracias una vez más. Muchas gracias. Buenos días a todos. Prácticamente buenas noches aquí en Madrid, que es un poquito más tarde. Y muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer estar contigo y muchísimas gracias a los organizadores del Congreso, de este importantísimo Congreso. Ha empezado Jorge diciendo que yo soy un experto en conectividad. Puede que esto sea cierto, pero yo no voy a hablar de conectividad hoy. Voy a hablar de otra cosa. Yo lo que quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros, una reflexión general, casi de filosofía jurídica, sobre la revolución digital, sobre la digitalización y el impacto que tiene en el mundo del derecho. Me van a permitir que comparta pantalla y tenga una presentación disponible. Entiendo que se ve. Entiendo que se ve bien y bueno, quería, en esta presentación yo voy a empezar ignorando los deberes más elementales de la cortesía y de la buena educación, porque este es un congreso de derecho digital y yo voy a empezar negando la mayor. Voy a empezar negando que exista una cosa que se llame derecho digital. Para esto, hace tiempo hubiera cogido una definición de Wikipedia, pero hoy es inevitable coger una definición de derecho digital de ChatGPT, que es la gran última moda en el mundo digital, que es un mundo, como todos sabemos, muy fértil a la hora de generar modas. Y esta es la definición que nos da ChatGPT de lo que es el derecho digital. Esta es una definición simple y limitada, simplemente está hecha por la acumulación de materias. Y lo es porque el derecho digital no existe. Y no existe de la misma manera que no podemos hablar de un derecho medieval, de un derecho renacentista y ni siquiera de un derecho capitalista. Tampoco podemos hablar de un derecho tecnológico. Lo que es relevante, y eso es lo que de verdad creo que es trascendental aquí, es entender que la importancia no está tanto en el adjetivo, en el nombre que le podamos poner a una rama del derecho, sino entender cómo esa rama se proyecta y regula una nueva realidad. Y esta es la gran pregunta, es decir, el concepto de derecho tradicional en el mundo digital sigue vigente, sigue siendo necesario en un mundo donde todos los días oímos cosas como que hay que hacer abogados digitales, constituciones digitales o que alguien está pensando en hacer un régimen jurídico para el metaverso. Pues bien, yo creo que lo importante, y es lo que voy a tratar de compartir con ustedes, es insistir en la necesidad de mantener un derecho que sea capaz de regular con sus principios, que son los principios de toda regulación jurídica, que sea capaz de adaptarse y de regular una nueva realidad. Y por eso yo creo que es importante hacer una pequeña reflexión sobre qué es la digitalización, qué es la realidad sobre la que se proyecta hoy el mundo del derecho. En este mundo inesperadamente turbulento, distópico y anacrónico de este siglo XXI que nos está tocando vivir, yo quiero destacar rapidísimamente, porque no hay mucho tiempo, tres aspectos. En primer lugar, ¿qué significa esta revolución digital de la que estamos hablando? En segundo lugar, ¿cuál es el entorno rápidamente geopolítico? Y en tercer lugar, los modelos
de digitalización. La revolución digital, el punto de partida tiene que ser necesariamente la primera ola digital, que es la ola de la conectividad, que es la que proviene de la convergencia entre la computación, entre los sistemas de información y la telefonía y fundamentalmente la movilidad. Es la sociedad de Internet. Y la pregunta que uno puede decir es, ¿la sociedad de Internet es una revolución del calibre que fue la revolución industrial en su momento? Yo creo que no. Pero para entender lo que ha pasado desde el año 2015, que es cuando yo creo que acaba la sociedad conectada, esta primera ola digital, vamos a mencionar, porque no tenemos más tiempo, 3 cambios fundamentales que se han producido. En primer lugar, Internet ha cambiado. Internet hoy es una infraestructura más importante que nunca desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista político, pero hoy Internet ha cambiado. Ha dejado de ser el espacio libre, desregulado y carente de restricciones para pasar a un espacio donde vamos a ver monopolios, vamos a ver restricciones, vamos a ver cuellos de botella. En segundo lugar, el segundo cambio fundamental desde el inicio, desde la consolidación de esa sociedad conectada, es la existencia de una nueva generación de empresas en el mundo digital, y son fundamentalmente las empresas de plataformas que han convertido a los tradicionales jugadores en el mundo digital en los nuevos incumbentes. Los Google, los Amazon, los Facebook o los Meta se han convertido hoy en los nuevos incumbentes, y hoy vemos cómo estas empresas están enfrentándose a problemas muy tradicionales de todo tipo de empresas, despidos, necesidad de recortar costes, etc. Pero el tercer cambio fundamental desde la consolidación de la sociedad conectada está aquí: la economía de los datos. Esta es de verdad el cambio fundamental que se está produciendo y que se ha producido y que nos permite fundamentar que aquí sí que estamos ante un cambio de la misma naturaleza o de una naturaleza semejante a la que en el siglo XVIII se asistió en Europa con la revolución industrial. Yo creo que es precisamente el surgimiento de esta nueva economía, que tiene una nueva materia sobre la que proyectarse, que son los datos, lo que de verdad nos hace pensar que estamos ante una auténtica revolución. Y es una auténtica revolución no por ser una disrupción tecnológica. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender de la revolución digital y de la digitalización es que no es un cambio tecnológico, es fundamentalmente un cambio social que afecta a todos los aspectos de la sociedad, a todos los aspectos de la vida cotidiana, a todos los aspectos de la economía, de la sociedad y de la manera en que hacemos muchas cosas. Por tanto, esta idea de lo que estamos viviendo no es una revolución tecnológica, sino un cambio social. Y eso es, desde el punto de vista del derecho, fundamental entenderlo, porque a veces vemos esta idea de que el derecho tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. No, el derecho tiene que adaptarse al cambio social que esas nuevas tecnologías y otros factores han hecho posible. Además, en un momento, en una situación en la que este proceso de digitalización nos está llevando a un proceso de convergencia entre la economía tradicional y la economía digital, de manera que cada vez va a ser más difícil hablar de economía tradicional, de diferenciar entre economía analógica y economía digital, y solo va a haber una economía, que es lo que hoy llamamos economía digital, pero que es sin duda la economía del futuro. Segundo elemento, rapidísimo, el contexto geopolítico. Hoy estamos asistiendo, replicando lo que fue el Great Game, el gran juego de finales del siglo XX o la Guerra Fría. Hoy estamos asistiendo a una nueva pugna geoestratégica con dos grandes jugadores, que son China y Estados Unidos. ¿Y cuál es el campo de juego? ¿Cuál es el terreno de batalla, el caballo de batalla de esa
pugna geoestratégica entre las dos potencias, la consolidada y la emergente, la tecnología y la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y son el auténtico caballo de batalla en este momento. Por eso la revolución digital es tan importante, porque la revolución digital, la digitalización también está siendo el terreno de juego en el que la geoestrategia se está jugando entre la potencia tradicional, los Estados Unidos, y la potencia emergente que trata de reemplazarla, que es China. Y aquí con una cosa que yo creo que es importantísimo entender, con diferentes modelos de digitalización. No podemos profundizar en ello, pero esto es importante, con modelos de digitalización que están vinculados a modelos de sociedad. Cuando China, cuando Estados Unidos reflejan la forma en que quieren digitalizar la sociedad, también están reflejando un modelo de sociedad. Porque en la sociedad del siglo XXI todo va a estar digitalizado y por tanto los modelos de digitalización también son modelos de sociedad. Y aquí nos vamos a encontrar con tres modelos muy marcados, muy distintos, muy diferentes: el modelo americano, el modelo chino y en medios el modelo europeo, el modelo de Bruselas, en el que Europa quiere compensar su falta de desarrollo en el mundo tecnológico, convirtiéndose en el rule setter del mundo digital. Esta es la gran apuesta de Europa, esto es la Digital Services Act, la Digital Markets Act, esta es el hueco que Europa quiere ocupar en este nuevo mundo digital. En este contexto, 5 minutos, y el derecho, ¿cuál es el papel del derecho? ¿Cuál es el impacto del derecho? Toda esta realidad, considerando, entendiendo la digitalización como un gran cambio social, está sometiendo al ordenamiento jurídico a un estrés desconocido hasta ahora, planteando grandes problemas de fondo, como por ejemplo, ¿cuál es la propia función de la regulación? Las instituciones del derecho se están viendo desbordadas por nuevas realidades sociales que a lomos de la digitalización cambian cada día, y también las tecnologías, no me puedo detener aquí, pero los retos que, por ejemplo, tecnologías como el blockchain están planteando al mundo de derecho son extraordinarias. Y una cosa que tenemos que entender, porque como estamos en presencia de un cambio social, y ese cambio social que se llama digitalización está afectando a toda la sociedad, no hay rama del derecho que permanezca inmune al impacto de la digitalización. Y el derecho civil y el derecho mercantil va a tener que entender cómo adaptarse a las nuevas maneras de contratación y comercio electrónico. El derecho de la competencia, entender los nuevos monopolios. El derecho fiscal, cómo garantizar la sostenibilidad fiscal en un mundo global. El derecho laboral, entender las nuevas formas de trabajo. El derecho de la privacidad, cómo garantizar los datos y su seguridad en la era digital. Y el derecho penal, cómo enfrentarse a las nuevas amenazas. Por tanto, este impacto que la digitalización tiene sobre el derecho no va a dejar fuera a ninguna de las áreas del derecho y a ninguna de las ramas del derecho que van a tener que adaptarse a ese cambio social. Pero además nos vamos a encontrar, y ya voy acabando, con 3 desafíos comunes fundamentales. En primer lugar, dentro de estos 3 retos, un reto normativo y regulatorio, un reto geopolítico al que ya me he referido y un reto ético. El reto regulatorio presenta, como decía, 3 desafíos básicos. En primer lugar, la digitalización pone en cuestión la propia función del derecho como proveedor de confianza. El derecho no surge por otra razón más que para proveer confianza en la sociedad capitalista, en la sociedad a partir del siglo XVIII, en el que los individuos empiezan a relacionarse fuera de la tribu, fuera de la familia, y es necesario que haya un mecanismo de intermediación que genere confianza. Pues bien, en el mundo digital, esa función de generar de confianza con la existencia de las plataformas y con la existencia de las redes se ve desdibujada. Déjenme que les ponga un ejemplo muy sencillo. En el mundo tradicional, la confianza analógica
los hoteles. Cuando uno ve ese cartel en un edificio, sabe que está ante un hotel que tiene unas determinadas características, probablemente un determinado precio, tiene un equipamiento mínimo, y eso lo tiene porque hay un regulador que establece cuáles son las características mínimas de un hotel de esa categoría. Pues bien, ¿cómo obtienen su confianza? ¿Cómo se obtiene la confianza digital en el mundo de Airbnb? No es a través de la regulación, es a través de la comunidad. El usuario de Airbnb no mira las estrellas. El usuario de Airbnb lo que mira, donde obtiene la confianza, es en la comunidad. Y ese es un cambio fundamental que afecta a la esencia de la función del derecho en nuestra sociedad, y vamos a tener que redefinir cómo el derecho sigue siendo capaz de otorgar en el mundo digital esa confianza que es la base de su existencia. En segundo lugar, segundo problema, un clásico, Kelsen, la relación entre vigencia y eficacia. Este es un problema clásico del derecho, pero que se extrema en su importancia cuando hablamos del mundo digital, que es un mundo global, supraterritorial, deslocalizado, donde la soberanía del Estado se diluye, donde las redes se convierten en un verdadero factor de eficacia, y donde el derecho, precisamente porque tiene que ajustar su marco de vigencia al marco de eficacia, va a ir cada vez más evolucionando hacia derechos de ámbito regional. Y eso es la gran lección que Europa está aprendiendo y que América Latina tiene que aprender. En el mundo global del siglo XXI, en el mundo digital del siglo XXI, las naciones son irrelevantes. Y tenemos que ir a marcos jurídicos regionales si queremos que nuestras regiones, nuestros países y nuestras sociedades puedan sobrevivir. Y un problema común, y es el tercero de estos desafíos, que es la coexistencia de la economía tradicional con la nueva economía, la competencia de las empresas tradicionales con las empresas digitales, empresas que compiten las unas con las otras y que nos plantea un problema esencial de reglas de juego. Y este es otro de los grandes desafíos en la época de transición que tiene el derecho frente a ese gran cambio social que es la digitalización. Y es lo que llamamos el level playing field, cómo garantizar en este mundo en que los jugadores tradicionales, las empresas tradicionales, todavía existen, pero en la que hay una serie de nuevos jugadores que vienen carentes de todo tipo de regulación. ¿Cuáles son las reglas comunes de ese level playing field? O permítanme, tenemos en castellano, tenemos en español una maravillosa palabra que es la isonomía, que significa lo mismo. Estoy acabando ya. Los ejemplos, ¿qué hacemos con el level playing field? Hay un ejemplo que no me puedo detener en él, pero que es uno de los primeros donde empieza a plantearse este problema, que es los servicios de telecomunicaciones frente a los servicios digitales. ¿Cómo solucionamos este problema del level playing field? Sometiendo a la nueva economía a las reglas tradicionales de la economía tradicional, desregulando la economía tradicional. Las dos soluciones son incorrectas. Las dos soluciones son inviables. Lo que tenemos que encontrar para solucionar esta antinomia, este problema, es básicamente entender cuáles son las bases de una nueva regulación del mundo digital. Y entenderlo también, y vuelvo a esa idea de que el impacto es en todas las ramas del derecho, es necesario entender en cada una de esas ramas del derecho cuáles son esas nuevas reglas que tienen que regir para el mundo de la economía tradicional, para el mundo de la nueva economía, y ser capaces de regular ambos y de establecerlo. En el mundo del derecho mercantil, en el mundo del derecho de la competencia, en el mundo del derecho de la fiscalía, en el mundo del derecho laboral y en el mundo del derecho penal. En todas estas áreas es necesario entender cuáles son
las reglas del juego comunes para ser capaz de que el derecho siga cumpliendo su función en el mundo digital y en el mundo de la digitalización. Y una última reflexión sobre el reto ético. Hay un reto último y es cómo regular este mundo, cómo adaptar el derecho a la regulación, manteniendo una serie de reglas y valores para la digitalización, que garanticen que la transición de una economía tradicional y de una sociedad tradicional a una economía digital y a una sociedad digital no sacrifica ninguno de los principios de la sociedad democrática, de la sociedad abierta y de los valores que han hecho a las sociedades democráticas lo que son hoy en día en el siglo XXI. Y permítanme, y acabo con esta afirmación, en este reto América Latina y Europa tienen que ir de la mano porque tienen que ser las regiones del mundo que garanticen precisamente que esta transición no se hace a costa de los principios de la sociedad abierta y de la sociedad democrática que conocemos. Y con esto, agradeciéndoles su paciencia, pues ya acabo con mi tiempo. Muchas gracias. Perdón, gracias, Carlos, querido, muchas gracias. Debo de decir que además tu conferencia viene a ser un primer corolario después de muchas conferencias apasionantes a lo largo del día que sé que has estado viendo, porque viniste a hacer una especie de resumen y de concreción. Debo de decirle al público que ese cuadro que ustedes han visto en la parte de atrás del despacho de Carlos junto con esos libros, está una especie de capilla neogótica en un edificio espléndido en Madrid, donde parece que se conjuran ideas místico-jurídicas que me entusiasma escuchar de mi querido amigo Carlos, porque además de provocador, de profundamente provocador, y de esa mordacidad inteligente que lo caracteriza, se permite con mucha facilidad estructurar ideas complejas y presentarlas como claramente lo ha hecho el día de hoy. Parece a propósito justamente su presentación, una forma de poder ordenar todas las ideas que se han presentado a lo largo de la mañana. Yo aprecio enormemente, Carlos, tu tiempo y la oportunidad de poder reflexionar este mundo de esta sociedad digital, donde además comienzas claramente con algo que implica un poco pudor de nuestra parte. La idea del derecho digital es una idea de aproximación y comienzas diciendo no existe. Justamente esa es la intención. ¿Dónde comienza o no comienza? Porque lo importante es lo que tú presentaste, que son las preguntas. Y esas preguntas son siempre el comienzo de todo camino. Gracias, Carlos. Y Muchas gracias a vosotros.